Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos a los piratas más famosos, parte 1. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, que es gratis. Howell Davis. Howell Davis, también conocido como Hywel o Davis, fue un pirata galés. Nació en 1690 en Milford Haven, Pembrokeshire, Gales. Davis comenzó en la piratería el 11 de julio de 1718, cuando el Cadogan, el barco de esclavos en el que servía como segundo, fue capturado por el pirata Edward England. Tras unirse a los piratas, Davis recibió el mando del Cadogan y partió hacia Brasil el 18 de julio de 1718. Sin embargo, su tripulación se amotinó y tuvo que navegar hacia Barbados. Aquí, Davis fue encarcelado, acusado de piratería, pero finalmente fue liberado y buscó refugio en la Guardia de Piratas de Nueva Providencia, en las Bahamas. Allí, Davis sería elegido capitán y realizaría incursiones desde su base en Coxswain's Hole. Posteriormente, cruzó el Atlántico para aterrorizar a la navegación en las islas de Cabo Verde. Uno de los premios que se llevó allí fue el nuevo buque insignia de la flota pirata de Davis, el St. James, de 26 cañones. Luego, formó una sociedad con el pirata francés Oliver Levasseur, conocido como Labousse, y otro capitán pirata, Thomas Coughlin, que duraría hasta que se pelearon en una discusión de borrachos. Tras trasladarse al rover de 32 cañones, Davis navegó hacia el sur y capturó premios más ricos frente a Gold Coast. Uno de sus prisioneros fue Bartholomew Roberts. En 1719, Roberts fue segundo oficial en el barco de esclavos Princess, cuando fue capturado por los piratas liderados por el capitán Howell Davis. Davis, al igual que Roberts, era un galés originario de Milford Haven, en Pembrokeshire. Roberts y varios otros miembros de la tripulación del Princess se vieron obligados a unirse a los piratas. Sus andaduras como pirata duraron únicamente 11 meses, pero en ellos llegó a capturar 15 buques conocidos de origen francés e inglés. A diferencia de otros piratas, Davis, un hombre inteligente y encantador, utilizaba la mentira en lugar de la fuerza para completar sus hazañas. En una de ellas, se hizo pasar por un corsario legítimo para capturar al comandante de un fuerte esclavista de la Royal African Company, en Gambia. Después, Davis lo retuvo para pedir un rescate y ganó 2.000 libras en oro. Cuando intentó hacerse pasar por un cazador de piratas de la Royal Navy para secuestrar al gobernador de la isla portuguesa de Príncipe, el gobernador se dio cuenta y se le anticipó. El 19 de junio de 1719, Davis fue invitado a pasar por el fuerte para tomar una copa de vino. En el camino, los piratas sufrieron una emboscada y Davis fue asesinado a tiros. Bartholomew Roberts fue elegido para sucederlo y asaltó la isla en represalia esa misma noche. Thomas Tube. Thomas Tube fue un pirata y corsario británico, descendiente de una familia de bien de Rhode Island. En 1691, Tube se mudó a las Bermudas y hay evidencia de que ya tenía fama de pirata en ese momento. Tube se dedicó al corso contra barcos franceses y españoles y mantenía estrechas relaciones con su compañero pirata, el capitán Richard Bond, quien era su aliado más cercano. En 1692, embarcado en el Amity de 70 toneladas, armado con 8 cañones y tripulado por 46 oficiales y hombres, puso rumbo hacia el Mar Rojo, donde realizó su primer ataque. Se trataba de un buque de origen árabe que iba cargado con grandes riquezas. El botín fue espectacular y se rumorea que cada uno de los hombres de la tripulación se quedó con 3.000 libras esterlinas. Alrededor del año 1693, Thomas conoció al capitán Mason, que le encomendó la tarea de navegar hacia Guinea para capturar buques de esclavos. En el viaje, abordó bastantes navíos y se hizo con muchos prisioneros. En una de las misiones, se le unió la mitad de la tripulación del célebre corsario William Kidd. Tube llegó a Newport en abril de 1694, donde Benjamin Fletcher, gobernador real de la provincia de Nueva York, se hizo muy amigo de él y su familia. Se comenta que el final del pirata llegó en el estrecho de Mandav, en la desembocadura del Mar Rojo, donde Tube y el Amity, junto a Henry Avery en el Fancy, un buque de guerra poderosamente armado, llegaron en agosto de 1695.
En septiembre de 1695, un convoy mongol de 25 barcos se acercó al estrecho de Mandab y pasó junto a los piratas durante la noche. Tube y sus compañeros piratas lo persiguieron, y el Amity atacó a uno de los barcos mongoles, que se cree que era el de Fateh Muhammad. Tube murió en esta batalla, al parecer destripado por un disparo de cañón. Su tripulación, desmoralizada tras su muerte, se rindió inmediatamente, aunque serían liberados más tarde, cuando el Fancy capturó a Fateh Muhammad. Charles Vane. Charles Vane fue un pirata inglés que operó en las Bahamas durante el final de la Edad de Oro de la piratería. Nació en el Reino de Inglaterra alrededor de 1680. Una de sus primeras aventuras piratas fue bajo el liderazgo de Henry Jennings durante el ataque de Jennings al campo de salvamento de la flota del Tesoro española de 1715, naufragada frente a la costa de Florida. En 1717, Vane estaba al mando de sus propios barcos y era uno de los líderes destacados de la República de Piratas en Nassau. Vane fue un pirata especializado en el ataque de buques ingleses y franceses. A bordo del The Ranger, siempre mostró poco respeto hacia el código pirata. Era conocido por su crueldad. A menudo golpeaba, torturaba y mataba a los marineros de los barcos que capturaba, y por su fama de traidor, pues no cumplía con sus tratos y engañaba a su propia tripulación. Compartió más de un festín con piratas de la época, como el afamado Barba Negra, y tenía una gran habilidad para evadir a aquellos que lo perseguían. Su fin llegó tras el hundimiento de su barco. En febrero de 1719, Vane quedó atrapado en un huracán y naufragó en una isla deshabitada. Cuando unos barcos ingleses llegaron para recoger agua cerca de la isla, Vane intentó unirse a una de las tripulaciones con un nombre falso, pero fue reconocido y arrestado. Vane fue llevado a Spanish Town, Jamaica, y encarcelado durante algún tiempo. El 22 de marzo de 1721, sería juzgado por piratería y declarado culpable. Condenado a muerte, Vane fue ahorcado el 29 de marzo de 1721 en Gallows Point, Port Royal. Su cadáver sería colgado con cadenas en Gun Cay, en la entrada del Port Royal en Jamaica, como advertencia para otros piratas. Stede Bonnet. Stede Bonnet fue un pirata y oficial militar, conocido como el Caballero Pirata, porque era un terrateniente moderadamente rico antes de dedicarse a la vida delictiva. Stede Bonnet nació en 1688 en Barbados. Sus padres, Edward y Sarah Bonnet, poseían una propiedad de más de 400 acres al sureste de Bridgetown, que le fue legado a Bonnet en 1694 tras la muerte de su padre. Bonnet recibió una buena educación y vivió como uno de los miembros más ricos y elevados de la sociedad de Bridgetown. Se casó con Mary Allenby en Bridgetown el 21 de noviembre de 1709, pero incapaz de llevar una vida familiar, Bonnet se vio impulsado a la piratería para escapar de su mal matrimonio. Para ello, compró un velero al que llamó Revenge y salió a abordar, quemar y capturar navíos, intentando resarcir así la frustración de su matrimonio fallido. Bonnet zarpó hacia Nassau, en las Bahamas, hacia el refugio de piratas conocido como la República de los Piratas, pero resultó gravemente herido en el camino durante un encuentro con un buque de guerra español. Después de llegar a Nassau, Bonnet conoció al infame pirata Barba Negra. Incapaz de liderar a su tripulación, Bonnet cedió temporalmente el mando de su barco a Barba Negra. Antes de separarse, en diciembre de 1717, Barba Negra y Bonnet saquearon y capturaron barcos mercantes a lo largo de la costa este. Después de que Bonnet no lograra capturar un navío, su tripulación lo abandonó para unirse a Barba Negra a bordo del Queen Anne's Revenge. Bonnet permaneció en el barco de Barba Negra como invitado y no volvió a comandar una tripulación hasta el verano de 1718. Ese verano sería indultado por el gobernador de Carolina del Norte, Charles Eden, y recibió autorización para emprender corsarios contra los intereses navieros españoles. En agosto de 1718, Bonnet ancló su navío para repararlo en un estuario de Cape Fear River. La noticia de que un barco pirata estaba amarrado en el río Cape Fear llegó a Charlestown. Robert Johnson, gobernador de Carolina del Sur, autorizó al coronel William Rhett, a bordo del Henry, a liderar una expedición naval contra los piratas. Cuando el Henry se acercó al barco de Bonnet, su propia tripulación le exigió que se rindiera. Bonnet al principio se negó,
diciendo que haría volar el barco antes de rendirse y amenazando con dispararle a cualquiera que lo hiciera. A pesar de esto, la tripulación se ganó a Bonnet y se izó una bandera blanca. Reed regresó a Charlestown con sus prisioneros el 3 de octubre. Bonnet fue llevado a juicio el 10 de noviembre y acusado formalmente de 2 actos de piratería. Fue condenado a morir en la horca el día 10 del siguiente mes. Su cuerpo fue enterrado junto con los de su tripulación en un pantano cercano, debajo de la marca del nivel del agua. No se proporcionó ningún marcador para las tumbas. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. William Kidd. William Kidd fue un corsario escocés. El Captain Kidd nació en Dundee, Escocia, en 1645. Cuando era joven, Kidd se instaló en la ciudad de Nueva York, que los ingleses habían arrebatado a los holandeses. Allí se hizo amigo de muchos ciudadanos coloniales prominentes, incluidos 3 gobernadores. Kidd sirvió como aprendiz de marinero en un barco pirata durante este tiempo, antes de comenzar sus hazañas marítimas más famosas como corsario. En 1690, Kidd se había convertido en un corsario de gran éxito, encargado de proteger los intereses ingleses en América del Norte y las Indias Occidentales. En 1695, Kidd recibió una comisión real del conde de Belmont, gobernador de Nueva York, la bahía de Massachusetts y New Hampshire, para cazar piratas y barcos franceses enemigos en el Océano Índico. Se conoce que William Kidd obtuvo una injusta reputación de pirata, ya que sus hazañas fueron menos destructivas y lucrativas que las de muchos piratas de la época. En 1698, Kidd capturó su mayor premio, el Quedagh Merchant, de 400 toneladas, un barco contratado por comerciantes armenios y capitaneado por un inglés. Estaba cargado de rasos, muselinas, oro, plata y una variedad de mercancías de las Indias Orientales, así como sedas extremadamente valiosas. Sin embargo, el clima político en Inglaterra se volvió en su contra y fue denunciado como pirata por los funcionarios del momento. A varios comandantes navales se les ordenó perseguir y capturar a Kidd y sus cómplices por las notorias piraterías que habían cometido. Sometido a gran presión y consciente de las acusaciones contra Kidd, Belmont temía haberse implicado en piratería y creía que presentar a Kidd encadenado a Inglaterra era su mejor oportunidad de sobrevivir. Belmont atrajo a Kidd a Boston con falsas promesas de clemencia y ordenaría su arresto el 6 de julio de 1699, siendo enviado a Londres para ser juzgado. Se sorprendería al enterarse en el juicio de que también había sido acusado de asesinato. Kidd fue declarado culpable de todos los cargos, asesinato y 5 cargos de piratería, y condenado a muerte. Fue ahorcado en una ejecución pública el 23 de mayo de 1701 en Execution Dock, Wapping, en Londres. Tuvo que ser ahorcado 2 veces, ya que en el primer intento la cuerda del verdugo se rompió y Kidd sobrevivió para morir ahorcado nuevamente unos minutos después. Su cuerpo fue colgado durante 3 años sobre el río Támesis, en Tilbury Point, como advertencia a futuros posibles piratas. Bartholomew Roberts. Bartholomew Roberts fue un pirata galés que, medido por los barcos capturados, fue el pirata más exitoso de la Edad de Oro de la piratería. Se estima que el número de atracos que pudo acometer este personaje trasciende a 470. Por ello y por sus múltiples historias, está considerado como el pirata más célebre y exitoso de la historia. Nació como John Roberts el 17 de mayo de 1682 en Casneville-Watch, Gales, y es posible que haya cambiado su nombre en honor al conocido bucanero Bartholomew Sharp. Roberts se hizo a la mar cuando tenía 13 años, en 1695. Cuando cumplió los 37 años, en 1719, Roberts era el segundo oficial en el barco de los esclavos Princess, cuando fue capturado por los piratas liderados por el capitán Howell Davis. Roberts y varios otros miembros de la tripulación del Princess se vieron obligados a unirse a los piratas. El primer acto de Roberts como capitán fue llevar a su tripulación a Isla Príncipe para vengar la muerte del capitán Davis. Roberts y su tripulación desembarcaron en la isla en la oscuridad de la noche, mataron a una gran parte de la población masculina y robaron todos los objetos de valor que pudieron llevarse. La combinación de valentía y éxito que marcó esta aventura cimentó la mayor parte de la lealtad de la tripulación hacia Roberts. Los hombres llegaron a la conclusión de que era a prueba de pistolas y que tenían mucho que ganar si se quedaban con él. Poco después, capturó a un guineano holandés y 2 días después, un barco británico llamado Experiment.
Posteriormente, entre 1719 y 1722, Roberts atacó barcos frente a las Américas y la costa de África Occidental. En enero de 1722, capturaron varios barcos, pero fueron devueltos a sus propietarios después de que se pagara un rescate de 8 libras de polvo de oro por barco. Cuando el capitán de uno de los barcos rechazó estos términos, Roberts hizo que su tripulación subiera a bordo del barco y le prendió fuego. Los barcos capturados eran barcos de esclavos y el incendiado tenía alrededor de 80 africanos esclavizados a bordo. Todos murieron a consecuencia del incendio, ahogados o atacados por tiburones tras saltar por la borda. Roberts también se destacó por adoptar una de las primeras variantes de la bandera de calavera y las tibias cruzadas y crear su propio código pirata. Los artículos del código de Bartholomew Roberts eran: número 1. Todo hombre tiene voto en los asuntos del momento, tiene igual derecho a provisiones frescas o licores fuertes en cualquier instante tras su confiscación y pueden hacer uso de ellos a placer, excepto que la escasez haga necesario, por el bien de todos, su racionamiento. Número 2. Todo hombre será llamado equitativamente por turnos, según la lista, al reparto del botín. Se le permitirá cambiarse de ropa para la ocasión, pero si alguno defrauda a la compañía por valor de $1 de plata, joyas o dinero, será abandonado a su suerte en el mar como castigo. Si el robo fuese entre miembros de la tripulación, ésta se contentará con cortar las orejas y la nariz al culpable y lo desembarcará en tierra, no en lugar deshabitado, pero sí en algún sitio donde se dé por sentado que encontrará adversidades. Número 3. Nadie jugará a las cartas o dados por dinero. Número 4. Las luces y velas se apagarán a las 8 de la noche. Si después de esa hora algún miembro de la tripulación se inclina a seguir bebiendo, puede hacerlo sobre cubierta. Número 5. Mantener sus armas, pistolas y sables limpios y listos para el servicio. Número 6. No se permiten niños ni mujeres. Si cualquier hombre fuera encontrado seduciendo a cualquiera del sexo opuesto y la llevarse al mar disfrazada, sufrirá la muerte. Número 7. En batalla, la deserción del barco o sus camarotes será castigada con la muerte o al abandono a su suerte en el mar. Número 8. No se permiten las peleas a bordo, pero las disputas de cualquier hombre se resolverán en tierra, a espadas y pistolas. Número 9. Ningún hombre hablará de dejar su modo de vida hasta que haya aportado 1000 libras. Si, para conseguirlo, perdiera una extremidad o quedara impedido para el servicio, se le darán $800 extraídos del inventario común y por heridas menores en proporción a su gravedad. Número 10. El capitán y su segundo recibirán 2 partes del botín, el maestre, contramaestre y cañonero una parte y media, y el resto de los oficiales una parte y un cuarto. Número 11. Los músicos tendrán descanso el sábado, pero no los otros 6 días y noches, a no ser por concesión extraordinaria. El 5 de febrero de 1722, el capitán Challoner Ogle del HMS Swallow se topó con los barcos piratas Royal Fortune, Ranger y Little Ranger y comenzó el combate. El capitán Roberts fue asesinado en batalla por un impacto de metralla que le alcanzó en la garganta mientras estaba en cubierta. Antes de que Ogle pudiera capturar su cuerpo, el deseo de Roberts de ser enterrado en el mar fue cumplido por su tripulación, quienes lo arrojaron por la borda después de envolverlo en la vela de su barco. El cadáver nunca fue encontrado. Su muerte cerraría la etapa de mayor auge de la piratería en América. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.